Muchas gracias. Buenos días. Cuando tuve la oportunidad de participar del debate en la Cámara de Diputados, enfoqué la presentación en lo que son las condiciones actuales de legalidad del aborto, fundada en la regulación que está vigente desde 1921, como han escuchado repetidamente. Establece que el aborto es legal en los casos de peligro para la vida de la mujer, peligro para la salud de la mujer y en los casos de violación. Esto es lo que votó el Congreso hace casi 100 años y que rige para todo el país. Y también presenté en ese momento, como muchos otros, en esa oportunidad y ayer y hoy también, una lectura del artículo 86 del Código Penal armonizada con los principios constitucionales de autonomía, de legalidad y con los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la interpretación que hizo la Corte en el caso Fall, también muchas veces citado, que indica que el aborto es un derecho, que lo que contempla el Código Penal, en las condiciones de las causales que establece, es un derecho a la interrupción del embarazo en esos casos. Tan es así que para asegurar el ejercicio de ese derecho, la Corte estableció que correspondía a las autoridades nacionales, provinciales y municipales dictar normas reglamentarias que lo pudieran garantizar. Entonces, ¿cuál es el problema de la legislación actual? Que nos enfrenta a la continua vulneración de ese derecho. Estamos en una situación en la que las posibilidades para el ejercicio de ese derecho a lo largo y a lo ancho del país son sumamente desiguales, son injustas, son arbitrarias y son dispares. Y es un derecho que está sujeto a la buena fortuna que tengan las niñas, adolescentes y mujeres, a la posibilidad de encontrarse o no en situación de necesitar un aborto, y está sujeta a la posibilidad de gozar de ciertos privilegios, de haber accedido a la información, a los métodos anticonceptivos, a la atención adecuada e integral de la salud. Y eso, que también es un derecho, hoy está mediado por privilegios. Hay quienes gozamos de esos privilegios y quienes no. Lo que no se debate aquí en el Senado y no se debatía en la Cámara de Diputados antes de la media sanción es cuándo comienza la vida, cuándo comienza la existencia de la persona. Tampoco se debate si había o hay en el derecho argentino o en los tratados internacionales una obligación de brindar protección absoluta a la vida intrauterina. Eso no está en el debate porque eso ya fue resuelto en 1921, cuando el Congreso de la Nación estaba íntegramente conformado por varones, cuando las mujeres no teníamos derecho al voto, cuando las mujeres no podíamos acceder a un divorcio para escapar de las relaciones violentas, cuando no teníamos ejercicio de la patria potestad, ni posibilidad de contratar sin autorización marital. Ese Congreso, en ese momento, ya decidió que las mujeres no podíamos ser obligadas, bajo amenazas de sanción penal, a poner en riesgo nuestra vida o nuestra salud para llevar adelante un embarazo, ni podíamos ser obligadas a continuar un embarazo producto de una violación, negando nuestra autonomía y nuestra dignidad. Esa decisión ya está zanjada, estamos en ese lugar ahora. Entonces, mal podría ser el debate de hoy puesto en esos términos. No estamos en un contexto de prohibición absoluta. Entonces, las propuestas que tratan de resolver el problema social del aborto, sugiriendo, por ejemplo, la adopción de los bebés que nacieran como consecuencia de seguir adelante un embarazo por violación de manera forzada, eso no está en los términos del debate. Y eso me parece que hay que recordarlo. Lo que debatimos es la posibilidad de despenalizar y legalizar el aborto en un contexto no de prohibición absoluta, sino de legalización parcial bajo lo que se llama un régimen de causales. La cuestión es pasar de un régimen específicamente y concentrado en causales a un régimen mixto, que incluye las causales, pero incorpora además el plazo. Un plazo de 14 semanas, según la media sanción de diputados, dentro de la cual no será necesario para las mujeres dar razones frente al sistema de salud, ni frente a nadie más que una misma, respecto de cuáles son los motivos que me pueden llegar a llevar a considerar la posibilidad de una interrupción. Esa diferencia es importante, pero tampoco es abismal. Es la que nos hace entender que ya hay una despenalización parcial del aborto en Argentina. ¿Y por qué es importante seguir adelante con esta despenalización, con esta legalización, incorporar un sistema de plazos? Porque el derecho penal no solamente ha sido totalmente ineficaz para impedir que las mujeres interrumpan sus embarazos en una infinidad de situaciones, y por eso las elevadas estimaciones de abortos clandestinos,
sino que además la amenaza de la sanción penal ha sido usada como una herramienta espuria para limitar el acceso al derecho que hoy reconoce la ley. Lo que se propone en esta nueva regulación es incorporar al régimen de causales la consideración del plazo de 14 semanas, donde la mujer tendrá razones íntimas, personales, que no tendrá que certificar frente a nadie en particular y en especial frente al sistema de salud. De esa manera, lo que propone esa media sanción es establecer una propuesta normativa regulatoria que contribuya a eliminar las barreras institucionales, burocráticas e ideológicas que hoy impiden el ejercicio de ese derecho. Para conocer los ejemplos de los impedimentos al ejercicio de ese derecho, alcanza con leer los diarios. La línea de Tucumán, violada por su padrastro hace unos días, que tuvo dificultades en acceder a la interrupción del embarazo, y cuando lo logró, la médica que garantizó el derecho fue perseguida y denunciada judicialmente. El caso de Belén, también en Tucumán, para quienes creen que las mujeres no han ido en este país a la cárcel a causa del aborto. Casos de la ciudad de Buenos Aires, donde tanto una mujer como las 2 médicas que garantizaron su interrupción del embarazo en un caso de violación estuvieron 18 meses sometidas a un proceso penal, que aunque terminó en la absolución, el proceso penal en sí mismo, frente a un caso en el que ejerció un derecho, es un castigo. Entonces, el proyecto que propone la Cámara de Diputados, yo creo que merece ser ley, porque atiende el problema de una manera razonable y racional. Lo que hace ese proyecto es sistematizar otras normas, otros derechos que ya están en nuestro ordenamiento jurídico, brindando certezas a los profesionales de la salud, a las instituciones del Estado, pero sobre todo a las mujeres, respecto de cuál es el derecho aplicable, el derecho que nos asiste y qué es lo que tenemos posibilidades de exigir. ¿Qué establece el proyecto que tiene media sanción? Establece un derecho al aborto. ¿Ese derecho es nuevo? No, está en el artículo 86 del Código Penal y lo ratificó la Corte en los términos del caso Fall. Ratifica las causales. El caso de violación aclara la forma en que se establece, aclarando que no hace falta la denuncia y alcanza con la declaración jurada de la mujer. Se refiere al peligro en la vida o la salud de la mujer y hace referencia a la salud como derecho humano, como no podría ser de otra manera. ¿Qué es la salud si no es un derecho humano, como está establecido en los pactos internacionales? Incorpora, sí, algo distinto, que es el caso de diagnóstico de inviabilidad de vida extrauterina del feto, una causal que no estaba explicitada, pero que sí estaba disponible para algunas mujeres en algunas circunstancias frente a ciertos servicios de salud. Establece el consentimiento de niñas y adolescentes en los mismos términos que el Código Civil, establece la objeción de conciencia, tal como lo estableció la Corte en el caso Fall, y en los mismos términos que hace la Ley de Anticoncepción Quirúrgica, que también está vigente. Recuerda la importancia de la educación sexual integral, reforzando una ley que lleva más de 10 años de vigencia y con muy poco cumplimiento, reconociendo la importancia de prevenir las situaciones que llevan a los embarazos no deseados o no planificados o en situaciones en las que no se ha tenido acceso a la información o a los métodos anticonceptivos. El gran cambio es el plazo, es la incorporación del plazo, ese plazo inicial de 14 semanas dentro de la cual no será necesario establecer las razones y después del cual seguirán vigentes las causales tal como están vigentes hoy en día con esas pocas modificaciones que mencionaba. Y ese plazo de 14 semanas inicial es una estrategia adecuada para superar las barreras de acceso institucionales, burocráticas e ideológicas que hoy existen. Y también es una estrategia adecuada para reconocer la autonomía de las mujeres, reconocer la capacidad de las mujeres para identificar las razones propias e íntimas para una interrupción de embarazo. Las voces que proponen no acompañar este proyecto, parecen a veces también querer retroceder a una situación anterior a la sanción del Código actual. Y eso no es posible, y eso no es permisible por el ordenamiento jurídico y creo que tampoco por la sociedad argentina. Entonces, creo que una de las posibilidades que también apoya este proyecto es mejorar las condiciones en las que se da la relación médico-paciente entre las mujeres y los servicios de salud.
Yo creo que brinda una oportunidad para empezar a recuperar una confianza que está o perdida o dañada en una relación entre el servicio de salud y las pacientes que hoy está mediada por un sinfín de dificultades. La relación entre médicas, médicos y pacientes necesita construirse sobre la base de una relación de confianza de las mujeres con el sistema de salud y del sistema de salud en las mujeres. Solamente de esa manera se puede dar un contexto de escucha activa, donde el contacto con el sistema de salud sea la oportunidad también para acercarse a la realidad de esa mujer, de esa familia, de la madre que lleva al chico al pediatra y ofrecer las condiciones para identificar otras dolencias y violencias por las cuales las mujeres probablemente no van a consultar. Ustedes saben, las mujeres nos ocupamos del cuidado de todas las personas de nuestras familias y de lo último que nos ocupamos es de nuestro cuidado. Entonces, el contacto con el sistema de salud tiene que ser una oportunidad para esa escucha activa, para identificar muchos otros problemas que van a permanecer si no ocultos. Y para eso, la interacción con el equipo de salud no tiene que estar mediada por la amenaza penal. La interacción tiene que ser una oportunidad para la atención integral que hoy es aprovechada por la amenaza que representa el derecho penal. Las mujeres tienen muchas razones para desconfiar del sistema de salud, lamentablemente. Las amenazan con la denuncia, las amenazan con la muerte si no dicen la verdad. Y dentro del sistema de salud también hay profesionales que trabajan con desconfianza respecto de sus colegas, de sus jefes de servicio, de sus compañeros de trabajo. Porque la amenaza penal también ha servido y se usa para ejercer presión y amenazar a los colegas. La incorporación de un sistema de plazo dentro de esas primeras 14 semanas para remover las barreras de acceso a la práctica del aborto no solamente favorece la autonomía de las mujeres, sino que también para las niñas, adolescentes y mujeres que leemos en los diarios respecto de las barreras que tienen hoy para los casos de acceso legales, de acceso al aborto legal. Hay una conversación que quería compartir que tuve con mi hijo, como habrán tenido muchos de ustedes, a la luz de este debate social que se dio en estos últimos meses y que se amplificó. Con mi hijo de adolescente le conté decisiones de dos mujeres que conozco en relación con el diagnóstico de un feto anencefálico hace algunos años. Una de ellas decidió llevar adelante el embarazo y darle a ese hijo la única vida que iba a tener dentro del vientre y darlo a luz y acompañar su muerte que irremediablemente iba a suceder a las pocas horas de nacer. Esa mujer recibió la conmiseración, el acompañamiento del equipo de salud, la contención de la familia y el reconocimiento por su abnegada actitud. Otra mujer que conozco, frente al mismo diagnóstico, sintió que no podía llevar adelante ese embarazo, que había sido muy deseado, sintió que sería una tortura y que no lo podría resistir y decidió la interrupción en una etapa temprana del embarazo. Recibió la espalda y el rechazo del profesional de la salud que la atendía, la oposición activa de parte de sus grupos de amigos y afortunadamente la comprensión y el acompañamiento de su familia y de otro equipo de salud. Le pregunté entonces a mi hijo adolescente cuál de ellas había tomado la decisión correcta. Y me dijo, con una respuesta sencilla e intuitiva, las dos. Las dos tomaron la decisión correcta. Ese es solamente un ejemplo de muchos otros que podemos compartir. Finalmente, el proyecto, al agregar un plazo de legalización y de reconocimiento del derecho y clarificando el alcance de las causales que hoy ya están reconocidas en nuestro ordenamiento, ese proyecto lo que propone es esto, es un espacio para el ejercicio de la libertad. Es un proyecto razonable, es un buen proyecto. Espero que sea ley. Gracias. Muchas gracias, doctora. Senadora Verasay. Gracias, doctora. Gracias por acompañarnos. Quería consultarle, en la presentación anterior se utilizó el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, como algún argumento o alguna fundamentación, por lo que pude entender, de alguna manera descalificando el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Quería saber qué opinión tiene de usted sobre este tema o la interpretación del 75-23 con el tema que estamos debatiendo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y la oportunidad de aclararlo. El artículo 75, inciso 23, establece un sistema de protección social para, entre otras, la mujer en estado de embarazo y para
el feto y durante la vida en gestación. Y es correcto, y está muy bien que lo haga, pero eso no es incompatible con la posibilidad de despenalizar el aborto como está despenalizado, y de hecho no generó ningún conflicto en ese momento la aprobación de ese artículo de la Constitución, no generó la derogación del artículo 86, nadie lo planteó en esos términos, y tampoco es incompatible con la despenalización o con la legalización. Y lo dijo muy concretamente, y lo puedo leer, la Corte Suprema en el caso Fall, cuando interpretó justamente el impacto que podría tener el 75 inciso 23 en la posibilidad de considerar el caso de violación, que era lo que se discutía más específicamente en esa sentencia. Y la Corte lo que dijo en ese caso es que el artículo 75-73 de la Constitución resulta imposible extraer de allí base alguna para sustentar la tesis que postula el recurrente. En primer lugar, porque es necesario advertir que este apartado se inserta en una cláusula cuyo articulado la Constitución le atribuye al Poder Legislativo tanto la facultad de promover, mediante acciones positivas, el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, particularmente respecto de los sectores tradicionalmente postergados, como al dictar un régimen de seguridad social que proteja a la madre durante el embarazo y al tiempo de lactancia. De este modo, la referencia específica al marco normativo de protección social al niño desde el embarazo integra un supuesto concreto de mandato constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de los derechos humanos. Por eso, en atención tanto al objetivo que anima a esta previsión como a los propios términos de su enunciado, de lo que surge que la competencia atribuida a este poder en materia de lo que fue a los efectos de dictar un marco normativo específico de seguridad social y no uno punitivo, resulta claro que de esa norma nada se puede derivar para definir, en el sentido que se propugna, la cuestión relativa a los abortos no punibles en general y al practicado respecto del que es consecuencia de una violación en particular. Entonces, no es incompatible proteger y dar un régimen de seguridad social a la mujer embarazada o a la vida en gestación durante todo el plazo del embarazo. Eso no es incompatible, no quiere decir que tengamos que penalizar el aborto. Senadora Elías. Gracias, presidente. Buen día, doctora. Usted dijo recién que el aborto ya está en determinados casos legalizado en la Argentina. Y yo creo que también en la ponencia anterior se mezcla despenalización o en este caso ni siquiera lo que hay en la Argentina es que hay determinados casos que no son punibles, lo cual es totalmente diferente que lo que está proponiendo la ley actual, que es transformarlo en un derecho. Entonces ahí esa diferencia. La segunda, no puedo dejar de decirle el tema del caso Belén que usted pone, que nosotros sostenemos que no hay hoy mujeres que estén presas por casos de aborto. El caso Belén no ha sido un caso de aborto, la tipificación que tiene es homicidio, el bebé nace, luego de nacido es tirado a un inodoro del hospital, le hacen la autopsia y se determina que el bebé ha muerto ahogado y eso es lo que consta en el caso. Pero bueno, la pregunta mía es, la primera ya se la hice, la segunda, la otra era solo para que no quede ya que tiene que ver con mi provincia. Usted pone a la libertad como un derecho absoluto, la libertad de elegir, la libertad, hay una frase que usted ha usado, creo que en la Cámara de Diputados o en un medio periodístico que dice, y ahora también la ha dicho hasta con un ejemplo muy lindo de su hijo y demás, pero que en resumen está diciendo lo mismo, que el ejercicio de la libertad no puede estar librado a la buena fortuna ni a una situación de privilegio, para usar exacto sus palabras y no las mías. Ahora bien, la vida del niño sí puede estar librada a la buena fortuna para usted. Ahí no hay nada a tutelar. Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, usted me pregunta sobre la diferencia entre la despenalización y la legalización de alguna manera, y si creo que el artículo 86 es solamente una causal de despenalización. En realidad, si entiendo bien, el artículo 86 del Código Penal, bajo la interpretación que propone, sería solamente una disculpa del castigo penal.
Eso no es lo que dice el artículo 86 y eso no fue lo que interpretó, a mi criterio, la Corte en el caso Fall. La Corte en el caso Fall dijo, el artículo 86 establece las causales bajo las cuales, las condiciones bajo las cuales el aborto es un derecho. Las mujeres tienen un derecho al aborto en esas condiciones. ¿Perdón? Sí, el aborto no es punible, entonces tienen las mujeres un derecho a interrumpir el embarazo en esas condiciones. Entonces, la interpretación que hace la Corte, a mi juicio, en esa sentencia, está bien, a mi juicio y en la lectura que yo hago de la sentencia. Termine la respuesta, por favor. La lectura que hace la Corte de ese artículo en la sentencia del caso Fall, en mi comprensión de la sentencia, es que se refiere a un derecho. Si no, no entiendo por qué habría de haber establecido una exhortación a los poderes públicos, nacional, provinciales y municipales, para que dicten las normas reglamentarias para garantizar el acceso a ese derecho. De lo contrario, simplemente hubiera dicho, hagan lo que tengan que hacer y no vengan acá a buscar la condena penal porque no corresponde, porque es un caso de no punibilidad. La Corte hizo más que eso, hizo una exhortación a garantizar el acceso a lo que la Corte entendió, yo creo, es un derecho bajo el régimen de causales. Y no es extraordinario esa forma de comprensión del artículo 86, creo yo, porque en el derecho comparado, las formas en que se ha regulado el aborto es de diferentes maneras. En muchos casos, no en todos, no es el caso de Canadá, por ejemplo, y de algunos otros pocos lugares, se ha hecho sin nada de derecho penal, sin recurrir para nada al derecho penal, que era el proyecto inicial presentado por la campaña para el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero no es eso lo que aprobó la media sanción de diputados. No se sacó por completo del derecho penal, se mantiene en el derecho penal. Entonces, hay diferentes formas de regularlo. Seguramente tendrán la oportunidad de escuchar a otras personas que tienen mucho más para decir sobre esto que yo. En el derecho comparado se ha regulado con derecho penal o sin derecho penal. Dentro del derecho penal, con el régimen de causales, como tenemos hasta ahora, o el régimen de plazos, o un mixto combinado de entre ambos. Ahí es donde vamos, esperamos. Entonces, esa es mi opinión. La segunda era sobre el caso Belén. Sí, entiendo. Sí, gracias. Bueno, sí creo, y ustedes representan a muchas provincias en una gran diversidad de situaciones, creo que podemos compartir que las condiciones para el ejercicio de los derechos en Argentina son sumamente dispares. No solamente, no hay que ir a provincias lejanas, alcanza con ver el lugar donde yo vivo, que es Lomas de Zamora, el conurbano bonaerense, las condiciones para el ejercicio de los derechos son sumamente dispares e injustas y arbitrarias en función de una cantidad de circunstancias que exceden las posibilidades, los méritos, las capacidades de cada persona. Eso no quiere decir que el Estado no tenga que garantizar condiciones igualitarias para el ejercicio de derechos de todas las personas. Ahora, usted me pregunta sobre ¿dónde creo que queda el derecho a la vida de la persona por nacer o del feto o de la vida en gestación? Lo que yo creo, como han sostenido antes que yo otras personas en el día de hoy y ayer, es que el Estado tiene la obligación de proteger incrementalmente la vida. Entonces, la protección de la vida en gestación es gradual e incremental. Entonces, eso permite la posibilidad de interrumpir un embarazo en una etapa temprana sin necesidad de establecer razones, que es el punto del sistema de plazos de 14 semanas al que queremos llegar. Pero tan es así que nuestro ordenamiento jurídico ya permite la interrupción de la vida en etapas que no establece plazo, sino que las causales, cuando se dan, de peligro para la vida, para la salud o en caso de violación.